A ver, está en la República, Daniel Salaverry, estoy comprometido con la campaña de Pedro Castillo. Hoy día también vi una fotografía justamente de esta reunión entre Daniel Salaverry y Pedro Castillo. Estamos en la línea con Daniel Salaverry, es candidato presidencial por Somos Perú. Daniel Salaverry, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Cristian, al contrario, gracias a ti por la entrevista. Daniel Salaverry, a ver, lo primero, ¿no? Digamos, que quería saber, obviamente, habla a nombre de Daniel Salaverry como político, pero quería preguntarle si es que sigue teniendo relación con Somos Perú, ¿cuál es un poco la relación que tiene con el partido tras haber sido candidato en primera vuelta? Yo soy militante de Somos Perú y el partido ha tomado la decisión de dejar en libertad a sus militantes para que opten por una decisión de conciencia respecto a quién apoyar en esta segunda vuelta. Yo he tomado la decisión de apoyar a Pedro Castillo porque creo que es una persona honesta, creo que tiene vocación de servicio y además en la conversación que hemos tenido hemos coincidido en varios de los puntos respecto a los temas, por ejemplo, económicos, respecto a los temas de impulso para los programas de vivienda social, respecto al tema de seguridad ciudadana, etcétera. Ok, entonces digamos, Somos Perú ha dejado libertad a la militancia y usted como un militante que tiene esa libertad ha hecho uso de ella y finalmente le anuncia al país su apoyo a Pedro Castillo. Antes de entrar justamente a los temas que tienen en común, ¿en qué se va, cómo se va a dar este apoyo? Porque entiendo que va a ser únicamente más que un anuncio. ¿Estaría en Trujillo también brindando, digamos, haciendo campaña por Pedro Castillo? ¿Eso es correcto? Sí, yo cuando tomo una decisión no la tomo a medias. Yo cuando me comprometo a fondo. Así es que yo estoy en el norte y a través de mi, grupo, organización, operadores políticos, estamos al frente de la campaña de Pedro Castillo, llevándole las propuestas a los pobladores hasta el último rincón de las regiones del norte del país. Así es que estoy conforme con eso, estoy contento y lo hago por mi país, lo hago porque yo ya no quiero que se repitan lo que hemos vivido en los últimos años. Ya sabemos cómo se comporta el fujimorismo cuando tiene poder. Y si ahora, con un grupo y un bloque que se armaron en el Congreso de más de 90 congresistas, encima llegan al Ejecutivo, van a tener un poder absoluto. Y eso es muy preocupante. ¿Cuál es ese bloque de 90 congresistas, por favor? Bueno, ¿habla de este Congreso o del que ha sido elegido? Del que ha sido elegido. Hemos visto los líderes de los distintos partidos que han logrado bancada para el próximo Congreso, han salido en respaldo de Fuerza Popular. Y lo más probable es que ese respaldo haya sido a cambio de algunos espacios en la mesa directiva, algunos ministerios, sabe Dios, y que estas alianzas se mantengan en los próximos años. Con lo cual, imagínate. Correcto. Tú... A ver, lo que usted obviamente suelta, yo te lo tengo que preguntar a usted también. Sí, ¿El apoyo a Pedro Castillo viene también a cambio de algún puesto político para Daniel Salaverry? No. En mi caso, yo puedo garantizarte que ni yo lo he pedido ni ellos me lo han ofrecido. Pero yo sé cómo operan los otros partidos. Acuérdate que yo he sido testigo... Ok, pero si eventualmente se lo ofrecieran, si son eventualmente gobierno, digamos, ¿no? Daniel Salaverry es político, no tendría problema en aceptar. Eso es parte también de dar el apoyo, no solamente hacer campaña. Yo no te voy a responder al respecto porque es generar presión hacia el futuro presidente de la República y él va a tener la absoluta libertad de poder escoger a su equipo y a su gabinete con el cual va a trabajar. Ok, ahora, respecto a lo del Congreso, ¿no? O sea, le das una connotación negativa a priori. Claro, por el tema de los votos, pero uno podría plantear que finalmente lo que se ha venido exigiendo también es que hayan consensos, acuerdos políticos. No todos los consensos tienen que ser parte de un arreglo bajo la mesa para prebendas en vez de para tomar decisiones importantes. Entonces, claro, Juntos por el Perú, por ejemplo, le ha dado el apoyo a Perú Libre, ahí sumarían ya una buena cantidad de congresistas. Entiendo que Somos Perú creo que no ha tomado una decisión y así varios partidos. Entonces, ¿por qué la connotación negativa a priori, Daniel, de que hayan finalmente partidos políticos que, de acuerdo a una línea, se van a unir respecto de algunas ideas? No lo estoy diciendo con connotación negativa respecto al Congreso, sino al querer tener el monopolio del poder, el poder absoluto, controlar el Congreso y a la vez controlar el Ejecutivo. Eso sí me parece muy peligroso porque no habrían los contrapesos que siempre son importantes en democracia.
Correcto. Ahora, Daniel, las partes de consenso, para después preguntarte, obviamente, las partes en las que no habría tanto consenso y cómo asumes, si es que los crees, que los posibles riesgos respecto de la candidatura de Pedro Castillo. Me queda claro los riesgos que tú ves en Fuerza Popular en Keiko, razón por la cual te lleva a apoyar a Pedro Castillo. Entonces, empecemos por esa parte, digamos, en las cuales has encontrado consenso. Me llamó la atención que me has dicho en cuestiones económicas. ¿Cuáles son esas, por favor? En la necesidad, por ejemplo, de reformar el capítulo, parte del capítulo económico de la Constitución, por ejemplo, para poder revisar los contratos que están blindados constitucionalmente, específicamente, por ejemplo, el contrato del gas de Camisea. No puede ser posible que teniendo enormes recursos naturales de gas, el Perú, estemos pagando hoy en día, como me ha ocurrido el día de ayer, por ejemplo, que he tenido que comprar el gas para mi casa, 48 soles el balón de gas. O sea, no puede ser posible. Eso tiene que revisarse, tenemos que sentarnos a la mesa con las empresas que tienen a cargo la explotación y la exportación de ese recurso natural y llegar a un punto intermedio que ambos se beneficien. Se beneficia la empresa por el trabajo que hace, pero también se beneficien los peruanos con un gas barato. Entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo he planteado la campaña... Por ejemplo, Daniel, perdón que te interrumpa. Sí. Lo que había dicho Kurt Burneo, ¿no? Respecto de que, por ejemplo, él sentía que, ahorita vamos a hablar de la parte de Cerrón, la parte política, pero la parte económica, ¿no? De que, por ejemplo, él no estaba de acuerdo en una economía hacia adentro, o sea, cerrar importaciones para darle prioridad a productores nacionales sin la certeza de que esos productores nacionales compitan, de que hagan un producto eficiente y a bajo precio. O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿también estás de acuerdo con eso? Mira, eso tiene que evaluarse y analizarse a profundidad y tienen que hacerlo los técnicos, los economistas, que son los especialistas. Yo lo que he visto por parte de Pedro Castillo es su intención, su decisión de querer apoyar, por ejemplo, a nuestros pequeños productores, de querer darle financiamiento, invertir en el agro, darle tecnología, capacitación, que puedan generar asociatividad para mejorar el volumen de producción y poder encontrar mercados más atractivos para ellos. Eso es lo que hemos conversado. Respecto a cerrar las importaciones o no, puede haber sido una propuesta de primera vuelta, pero que finalmente eso va a tener que pasar por un filtro que tendrán que ver los especialistas, los economistas, y ver qué tan beneficioso puede ser eso para el país o no. ¿Te parece que hay un plan claro, concreto en la candidatura? Porque claro, como me dice, no, bueno, se ha dicho en primera vuelta y claro, después pasará por un filtro. O sea, nadie sabe muy bien cuál sería finalmente el plan a aplicar en Perú Libre. ¿O a ti te queda claro que existe uno? ¿Te han convencido en la reunión? Mira, hemos visto ya el compromiso que han publicado en segunda vuelta para el plan de gobierno del Perú al Bicentenario sin corrupción. Y allí están específicamente cuáles son los puntos que van a ser los pilares fundamentales en la gestión de Pedro Castillo. Pero va a ser una gestión... Claro, por eso te lo decía, Daniel, perdón. Dice, no, por eso te lo decía, por ejemplo, disminuir y reorientar la importación de alimentos, dado preferencia a la agricultura. Habla también justamente del tema de las importaciones. Se frenará la competencia desleal de importaciones que afectan a la industria nacional y al campesinado, en especial confeccionistas, industria del calzado, ganaderos, lecheros y otros. Entonces, pero no es que vaya a pasar por un filtro, está en el plan de gobierno Perú al Bicentenario sin corrupción. El mismo Indecopi ha recomendado que se evalúe el tema de los aranceles para las importaciones textiles chinas, que obviamente vienen subsidiadas y que compiten de manera desigual con nuestros productores locales, ¿no es cierto? Con nuestros confeccionistas, con nuestras MIPES. Entonces, hay temas puntuales y específicos. Tampoco es que se va a limitar la importación de cualquier producto. Okay. Estamos recogiendo las propias recomendaciones que nos hacen instituciones como Indecopi para evitar la competencia desleal. Ok, se habló también, perdón Daniel, respecto de la nacionalización, que era justamente renegociar 70-30, etcétera, pero la pregunta es, ¿tú crees que finalmente todas las empresas aceptarían y si es que crees que eventualmente podría haber algún tipo de no estatización de algunas empresas en un eventual gobierno de Pedro Castillo? Y si es que así no vayamos a estatización y vayamos a justamente al tema de nacionalización, renegociar, si es que tú crees que el flujo de inversión extranjera va a continuar viniendo. Cuando se da el ejemplo de Bolivia, pues siempre se deja de decir que, claro, una vez que esos campos gasíferos han empezado a declinar su producción,
Las empresas que se quedaron no han vuelto a invertir porque el 70-30 no les conviene. Obviamente, con el proyecto ya caminando, sacaron sus números y dijeron, bueno, 70-30, igual ya recuperé mi inversión, ese 30 sigue siendo ganancia. Entonces, ¿cómo asegurar eso, Daniel, desde tu punto de vista? Mira, me queda claro, y además yo coincido con Pedro Castillo, me queda claro su vocación nacionalista, querer empoderar a nuestros empresarios. Sin embargo, este tipo de propuestas tienen los peruanos que tener claro y que todo esto de reformas o de modificaciones de leyes de minería tienen que pasar por el Congreso. Y Perú Libre tiene solamente 37 congresistas. Las reformas constitucionales necesitan de más de 66 votos, si es que se va en segunda votación a referéndum, o de 87 votos si es que el propio Congreso aprueba la reforma. Entonces, estos planteamientos o estos anuncios que ha hecho Pedro Castillo respecto a cuál es su vocación como peruano, que quiere que los recursos naturales sean aprovechados no solamente por la población, sino por los empresarios peruanos, van a tener que pasar por un tamiz y por un filtro que es el Congreso de la República. Pues aquí no estamos hablando, pues como quieren hacerlo creer algunos, que esto se va a convertir pues en la Venezuela de Hugo Chávez y que mañana te van a quitar tu casa, tu empresa, tu kiosco, tu bodega. Por favor, dejemos de sembrar terror en el país, terror económico, terror empresarial. Esto no es así. Lo que queremos es empoderar a nuestros empresarios peruanos y yo coincido con Pedro Castillo en esto. Y cualquier iniciativa orientada a renegociar contratos o a modificar la ley de minería, todos los peruanos saben que las leyes se modifican, se derogan o se aprueban en el Congreso de la República. ¿Y quién tiene la mayoría en el Congreso de la República? Eso es válido, pero tú también estás a favor, entiendo, de una nueva constitución y una asamblea constituyente. Entonces, claro, para reformar o para ir a un referéndum, convocar a una asamblea que te lo aprueben y ir a una nueva constitución, pues obviamente los que creemos en la constitución, en la democracia, no... Creemos que efectivamente el camino es vía el Congreso de la República con una segunda legislatura o si no un referéndum, pero Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo, incluso Betty Chávez, ¿no?, representantes de Perú Libre, pues ellos creen que se puede ir también a una asamblea, a un referéndum para asamblea constituyente sin necesidad de pasar por el filtro del Congreso. El artículo 206, según una reinterpretación, que se puede comprar un kit electoral, recolectar firmas a un referéndum. ¿Eso está de acuerdo, Daniel Salaverry? Mira, Pedro Castillo ya marcó posición y deslindó de cualquier posición extremista de quienes forman parte de Perú Libre. O sea que eso nos queda claro, que esas no son declaraciones ni expresiones de Pedro Castillo. Respecto a que si se puede, es un tema en donde los constitucionalistas hay opiniones distintas. Hay algunos que te dicen que sí, que recolectando 2.400.000 firmas podrías presionar o impulsar el hecho de que se apruebe un referéndum, y hay otros que dicen que no. Finalmente, ¿qué cree Daniel Salaverry? Solamente para saber dónde pararnos de lo que puede venir adelante. Yo soy de la posición de que cualquier reforma que se quiera hacer a la Constitución o cualquier medida orientada a impulsar un referéndum tiene que pasar necesariamente por la aprobación del Congreso. Esa es mi posición. Y si no se hace, ya no veremos a Daniel Salaverry apoyando, sino más bien denunciando ese intento. Bueno, que por ahí algún representante o algún congresista que ha llegado en este bloque pues presente algún proyecto de ley disparatado, eso ocurre en cualquier partido político. Yo mismo como vocero, como presidente del Congreso he tenido que frenar una serie de... Sí, no, claro, no, lo que pregunto es que cuando se presente, si es que se presenta ese disparatado proyecto, Daniel Salaverry será de los primeros en salir a denunciarlo. Pero escúchame, es que ese proyecto puede ser presentado, pero eso no significa que la bancada como tal apoye esa propuesta o que el Congreso como tal lo apruebe. Así es que por la posición o las declaraciones de un congresista, uno no va a dejar de apoyar una eventual gestión de Pedro Castillo si es que se está manejando con transparencia, con honestidad y poniendo los intereses son varios congresistas y es digamos el dueño del partido de Perú Libre. Pero bueno, Daniel Salaverry, un placer como siempre, gracias. Gracias a ti, Cristian, un abrazo.